Hola, mi nombre es Yaudalila Morales Canacue y el día de hoy voy a hablar acerca del artículo de investigación titulado Atracción juvenil hacia criminales, influencia psicológica, mediática y construcción sociocultural contemporánea. Como primer punto tenemos resumen. Esta investigación se basa en tratar de comprender los factores psicológicos, culturales y sociales que pueden llevar a causar que las personas o especialmente la población juvenil puedan crear o lleguen a crear una fascinación, admiración o atracción por criminales o una vida criminal, llegando al punto de querer llegar a optar por tomar un camino de estos gracias a diferentes entornos tales como documentales, series, películas que pueden llegar a hacer que las personas creen cierta fascinación y lleguen a ver al criminal como una figura de admirar o una figura de seguir. En el contexto colombiano tenemos bastante problema con esto debido a que hemos vivido en un entorno donde la narcocultura ha invadido de cierta manera nuestro país, y no solo nuestro país, sino Latinoamérica. Nuestro país especialmente es un país que se ha visto estigmatizado por figuras muy famosas tales como Pablo Escobar, donde mucha gente nos reconoce por este individuo y se nos estigmatiza como narcos solamente pues por la fascinación que mucha gente llegó a crear hacia este personaje debido a diferentes documentales, series que pudieron llegar a hacerle, e incluso los mismos niños o jóvenes o personas colombianas que pueden llegar a crear esa fascinación o lo pueden llegar a ver como un héroe o alguien bueno debido a este tipo de influencia mediática que ha creado esta fantasía en las personas. Introducción. La fascinación por figuras criminales, psicópatas y narrativas del true crime se ha convertido en un fenómeno muy común en la actualidad y se ha globalizado mucho debido a, como lo mencioné anteriormente, diferentes tipos de factores, especialmente la influencia mediática que hace que las personas a través de series, documentales, películas, canciones, sientan admiración o fascinación por la vida del crimen. Por ello, esta investigación busca examinar cuáles son los factores más comunes y cuáles han sido las personas que han tratado de investigar este tema también, estudiado desde, una manera más psicológica, tratando de entender por qué sucede esto. Objetivos. Objetivo general: explorar cómo los factores psicológicos, sociales y mediáticos influyen en la atracción o fascinación que algunas personas, especialmente jóvenes, sienten hacia criminales, psicópatas y figuras relacionadas con el true crime y la narcocultura, entendiendo cómo estas ideas se construyen a partir de lo que ven, consumen y escuchan en su entorno. Objetivos específicos: identificar los factores internos y externos que causan este tipo de cosas y revisar cómo los medios y la cultura, la sociedad, influyen en que esto también se dé o también suceda. Planteamiento del problema. Este artículo de investigación fue creado a partir de diferentes tipos de artículos científicos encontrados en diferentes fuentes del internet. También utilizando herramientas de inteligencia artificial tales como ChatGPT, que nos ayudaron o me ayudaron a encontrar las diferentes fuentes científicas u autores psicológicos que habían investigado sobre este tema. Lo que me motivó a mí a tratar de investigar este tema es que como colombianos se nos estigmatiza mucho por este tipo de cosas y se nos reconoce más por algo como, alguien malo o malo, tal como lo fue Pablo Escobar, que por personas buenas que marcaron de manera positiva en nuestra sociedad y en nuestro país, como lo han hecho figuras como cantantes como Shakira o escritores incluso como Gabriel García Márquez. Esto fluyó al tratar yo de entender por qué se le reconoce tanto a una persona que hizo cosas malas a tal nivel que incluso supera a personas
que hicieron cosas buenas o que han hecho cosas buenas por nosotros. El por qué las personas crean fascinación, admiración o incluso quieren llegar a adoptar la vida que tienen estas personas o que llevaron unas personas criminales, y desde qué, o sea, desde qué punto se puede originar este tipo de sentimiento, pensamiento en los jóvenes o en las personas en general. Con todo lo anterior, la pregunta de investigación es: ¿cómo influyen los factores psicológicos, sociales y mediáticos en la atracción, fascinación o admiración que sienten algunas personas, especialmente jóvenes, hacia criminales, psicópatas y figuras asociadas al true crime o la narcocultura? Bueno, para responder a esta pregunta, tuve una metodología de investigación. Metodología de la investigación. Esta investigación se creó bajo un enfoque cualitativo, tratando de investigar en diferentes fuentes o diferentes artículos científicos o fuentes de internet, el por qué esto se causaba, el por qué las jóvenes o las personas en general creaban esa admiración o ese gusto por este tipo de cosas. Para cumplir con esto, para resolver la pregunta, investigué en varios artículos y utilicé diferentes fuentes tales como Quirón Salud, Iván Salud, UNC, BBC, Puris, entre otros. Esta investigación se creó especialmente para la sociedad, jóvenes que están tan expuestos a crear o a caer en este círculo mediático del mundo del crimen mediante series, las canciones que escuchan o el entorno en el que viven, y también a las personas que sienten cierta admiración hacia este tipo de cosas, que puedan llegar a identificarse con mi artículo y que puedan tratar de comprenderse a sí mismos de por qué les está sucediendo esta admiración hacia este tipo de cosas, cuando es algo que evidentemente no es algo considerado bueno. Y pues, como lo mencioné, especialmente los jóvenes, que son las personas como más accesibles a caer en este tipo de cosas, por, como lo mencioné, todo el mundo en el que se vive, el entorno, entonces esto está dirigido a toda la sociedad en general, pero especialmente a esas personas que ya mencioné. La información que ustedes pueden observar en este artículo de investigación se obtuvo a través de análisis de documentos, instrumentos de investigación y artículos científicos encontrados en internet que fueron publicados desde el año 2011, entre el año 2011 y el 2025. No se emplearon entrevistas, pero se mantuvo siempre un enfoque investigativo frecuente, en donde se investigaron en diferentes fuentes confiables e importantes que brindaron la información necesaria para poder cumplir con este artículo. Marco de referencia. A continuación se presenta el marco de referencia construido a partir de análisis de 7 artículos científicos que fueron los que utilicé para poder hacer este artículo de investigación, y divulgación académica, rastreados en bases de datos tales como ChatGPT, Google Académico y diversas páginas de artículos científicos publicados entre los años 2011 y 2025 en países como Australia, Reino Unido, España y Colombia. Con base a toda la información recopilada, se busca o se pudo desglosar los siguientes macro temas. Psicología de la atracción hacia criminales y contenido violento. Mediante estos artículos pudimos determinar que la hibrofilia, por ejemplo, que es la atracción sexual o sentimental hacia criminales por sus acciones, o todo este tipo de atracción hacia este mundo y a todo lo que tiene que ver con esto, se da especialmente porque las personas tratan de entender o de justificar muchas veces al criminal, tratando de relacionarlo con su infancia dura, o tratando también de identificarse con estas personas con cosas que le pasaron a ellos, pero que estas personas sí hicieron algo al respecto, tomaron venganza o llegaron a este mundo mediante todo lo que pasó
que ellos sí hicieron algo al respecto, entonces buscan identificación y justificación ante el mal, y también también lo hacen por intereses sensoriales, pues sentir emociones fuertes, sentirse en un mundo diferente, salirse un poco de la realidad y tratar de ver este mundo como algo bueno, como algo divertido, que puede tener algo bueno como el dinero o la adrenalina que se vive por estar escapando de la policía, o todo lo que lleva estas emociones fuertes que causan también buscan esto, ¿no? Sentir este tipo de cosas. Influencia social y mediática. Durante el estudio de estos artículos también se obtuvo que las personas suelen crear este tipo de admiración o fascinación debido a los diferentes contenidos que consumen, tales como documentales, series, películas, música, que puede llegar a hacer que estas personas se sientan en un mundo diferente, o que creen una fantasía con ese tipo de cosas, viéndolo como algo bueno, que les puede traer cosas buenas, lo cual no es verdad. Sin embargo, mediante las series que romantizan o incluso hacen ver este tipo de cosas como algo divertido, como algo muy diferente a lo que es en realidad, pues también se crea esta admiración o fascinación, porque obviamente las series o películas o documentales o canciones pues lo van a pintar de una manera muy diferente a lo que en realidad es, pues porque buscan entretener y tratan de hacerlo entretenido, pues se salen un poco de la realidad, creando esta fascinación en las personas. Y el otro macro tema a estudiar es la narcocultura en Colombia, que como lo mencioné, en nuestro país y en toda Latinoamérica en general, pues se ha visto muy marcado por este tipo de cosas, por la narcocultura, que especialmente en figuras demasiado famosas como Pablo Escobar, pues los jóvenes han creado cierta admiración hacia este personaje, hacia este individuo, a pesar de saber que hizo muchísimas cosas malas. Sin embargo, mediante también la influencia mediática, series o películas que se le han hecho, crean admiración hacia esto. Entonces, en Colombia, aparte de él, ha habido muchísimos más que han hecho muchas cosas malas y que han influido también de manera negativa, pero ha creado un impacto en las personas que ha hecho que también sientan atracción o admiración hacia esto, hacia este tipo de vida, hacia este estilo de cosas. O incluso los jóvenes, especialmente los que tienen como menos oportunidades, pues se dejan llevar por la vida fácil que les ofrece la narcocultura. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que, en efecto, los diferentes tipos de entornos psicológicos y mediáticos y sociales pueden influir de manera significativa en que las personas y los jóvenes, especialmente ellos, creen esa atracción que hace que quieran ver el mundo criminal o el crimen como algo bueno. Sin embargo, sabemos que esto no es algo bueno, porque la curiosidad mórbida que crean las personas es debido a su intensidad por tratar de ver las cosas o el mundo de una manera diferente, cuando obviamente el crimen y el mundo del criminal no es algo bueno, no es algo de admirar, no es algo que se deba como tener como una opción de estilo de vida. Entonces, evidentemente, cuando se tiene esta curiosidad hacia estas cosas, pues es debido a todo lo que consumimos y a todo lo que hay hoy en día en la sociedad. Entonces, pues esta investigación fue muy gratificante para mí, porque me permitió aprender muchísimo, me permitió estudiar más, investigar cosas que me que me causaran curiosidad. La verdad, este tema es algo que me causaba muchísima curiosidad, y mediante este artículo pude responder muchísimas preguntas que yo tenía al respecto, porque también fue para mí este artículo de investigación, me permitió salir de un poco de mi curiosidad, de lo que tenía, de por qué se creaba este tipo de cosas, y fue muy gratificante para mí. Quiero agradecer especialmente a mi docente Lida, que me permitió y estuvo ahí en todo el momento respondiendo mis preguntas, aconsejándome para que yo pudiera finalizar y poder concluir este artículo de manera exitosa. Muchas gracias.